Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Ivette Flores Ocañas y soy estudiante del cuarto tetramestre de la maestría en Psicología Educativa. El día de hoy les voy a hablar acerca del tema Las marcas de infancias abusadas, una clínica psicoanalítica de la crueldad. Y para iniciar, quisiera comentarles que en estos últimos años, de acuerdo a algunas investigaciones en la consulta psicoanalítica, se ha dado con más frecuencia en estos últimos tiempos lo que es el maltrato y la violencia en distintos géneros y a distintas personas, ¿verdad? Y estos maltratos, esta violencia se da en diferentes situaciones, vínculos erótico-amorosos que transitan invasiones y controles de la privacidad del otro, humillaciones y destratos, demandas tiránicas, estallidos y desbordes emocionales. Pueden ser algunas de las causas por las cuales se podría dar estos casos de maltrato o de violencia, de acuerdo a las estadísticas de la consulta psicoanalítica. Existen situaciones familiares donde operan distintas modalidades de crueldad. Nos encontramos con varones o mujeres desorientados frente a cuestiones elementales de sus funciones como padres, o que temen a sus hijos o hijas adolescentes o adultos, o bien hijos e hijas evidenciando destratos o francas crueldades hacia sus padres o desinteresados en cuidar a sus progenitores en su envejecimiento. También encontramos abuelos amedrentados por sus nietos o nietas. Entonces, si nos damos cuenta, es una problemática familiar en todas los integrantes de la familia, puede ser de los padres a los hijos, padres que están desorientados y que no eh, logran encontrar la mejor forma de educar a sus hijos. Y pues esos hijos se van perdiendo y llegan a una etapa de adolescencia en donde es difícil que ahora el padre pueda tomar acciones para corregir a este joven adolescente, ¿verdad? Y de ahí se desencadenan todos los problemas de violencia que se pueden dar en en los padres a los hijos a los padres, y ahora también más aún hacia los abuelos, ¿verdad? En estos tiempos existe un alarmante incremento de feminicidios y estos feminicidios son seguidos por el suicidio de la persona que lo comete. Asesinatos de niños y niñas involucrados en estos vínculos que atraviesan todos los sectores sociales, aún con denuncias previas. Cada vez con mayor frecuencia en juzgados y guardias hospitalarias dan cuenta de diferentes formas de abuso, tanto físico como sexual, sobre los niños o niñas, también de cualquier clase social. Aquí ya no hacemos distinciones de clase. Este abuso se está presentando en todos los niveles sociales, en todos los niveles socioeconómicos, y es generalizado. Podrían distinguirse dentro de la crueldad cuatro grupos de problemas. El primero, las violencias de género se incluyen la violencia explícita en los vínculos afectivos, estén dentro del marco familiar o no. Sigue estando presente el cuadro más clásico de mujeres que soportan maltratos y golpes durante largos años de convivencia con un marido golpeador. O incluso en el noviazgo es muy importante la escucha analítica, que se distinga con claridad desde los primeros indicios cuando expresiones de celos, extrema presencia, invasiones de la privacidad, control, destrato, estallidos emocionales, pueden ser verdaderos indicadores clínicos de riesgo, es decir, anticipos de una eventual violencia o de desencadenarse en cualquier momento. A veces hay síntomas que se van presentando y que nos van diciendo que esto que se está presentando puede venir a desencadenar unos cuadros de violencia en algún momento, ¿verdad? Se da mucho en las relaciones de noviazgo y pensamos, va a cambiar y más adelante no, ya no va a ser así. Y realmente las personas, pues no, ¿verdad? Al contrario, nos encontramos, les digo, en un cuadro de violencia más agravado cuando ya la relación pasa a otro tiempo, ¿verdad? Número dos, los destratos crueles, padres intrusivos que manipulan o extorsionan en grados extremos la vida de hijos o hijas que consideran propios los dineros de sus padres, otros que se desentienden de los cuidados en el envejecimiento de sus progenitores, nietos o nietas que amedrentan a sus abuelos,
Estos cuadros de situación pueden presentarse en familias donde alguno de sus integrantes es portador de algún linaje de violencia o crueldad de sus generaciones anteriores. A veces esto se va transmitiendo de generación en generación. Si una persona fue violentada de niño, muy probablemente en su edad avanzada, en su etapa de ahora de adulto o de padre de familia, pues será un violentador, ¿verdad? Será una persona que incite a la violencia, porque ya lo vivió de esa manera de sus generaciones anteriores. Entonces, esto sí se va transmitiendo, más aún si esta persona no recibió alguna atención en donde pueda haber sanado todos esos traumas que se pudieron haber ocasionado, es más común que se presenten, ¿verdad? Los abusos de niños y niñas. En caso de divorcio, por ejemplo, se descree de la autenticidad del pedido de la niña o niño de no querer concurrir a casa del progenitor maltratador, generalmente el padre, y se considera que los maltratos o abusos relatados son producto de la alineación que las estrategias maternas de manipulación psicológica de la niña o niño han producido. Cuando pasa un caso de separación de los padres, puede ser que se esté presentando alguna situación de violencia y que el niño o la niña no quiera estar en casa con el papá, que es lo más común, podría ser también de la mamá, ¿por qué no? Este, y a veces no le damos crédito a lo que el niño está diciendo, ¿verdad? Y pensamos que puede ser manipulación de parte del papá o de la mamá para que el niño no quiera estar con el otro, con la otra persona. El número 4. Se incluyen aquí hombres y mujeres adultos actualmente en tratamiento que han sufrido abusos físicos y o sexuales en su infancia, tanto en estos casos como en aquellos que refieren a personas que se encuentran en medio de crueldades en algún vínculo sentimental o laboral. Sin historia personal previa, la presencia de lo cruel exige poner en juego particulares recursos de dispositivo psicoanalítico. Las marcas de una infancia abusada, de infancias abusadas, los abusos sexuales son en su gran mayoría incestuosos. Son incestos perpetrados generalmente por el padre, el padrastro, el abuelo, un tío o hermano mayor, es decir, familiares varones en vínculo sanguíneo. Hay una relación familiar. Muchas veces el que sufre este tipo de violencia también sufre el de la violencia física, ¿sí? Además de la sexual, violencia física. El traumatismo que genera el abuso sexual en la infancia se presenta como devastador de la subjetividad. El efecto de la imposibilidad de simbolizar impregna al sujeto de un terror sin nombre, la percepción al psico del derrumbe. Entonces es muy común que se dé este caso de abuso, de violencia física o sexual en niños o en niñas y generalmente es de una persona que pertenece a la misma familia, ¿verdad? Que está dentro del mismo círculo familiar. Hay un vínculo sanguíneo y aún así se presentan estos casos de abuso, de violencia. Algo importante que hay que destacar es que lo traumático no necesariamente produce patología, en cambio, sí podemos afirmar que siempre exige trabajo psíquico. Es importante cuando hemos detectado que alguien ha pasado por una situación de violencia o de abuso, tenga ese trabajo psíquico, esas terapias que le puedan apoyar a salir adelante, ¿verdad? De la situación en la cual está actualmente. La producción de patología es el efecto de un modo de resolución de lo traumático. Puede ocurrir que lo traumático se encuentre con simbolizaciones previas que distorsionen la experiencia vivida. Y muchas veces el sujeto piensa que por algo que él hizo le pasó el abuso. O sea, ya se sienten culpables. Es que yo tuve la culpa por mí, porque yo hice esto, me está pasando esto. Entonces ya llega hasta sentir esa culpabilidad. Existen dos tipos de traumatismos, el traumatismo en sentido estricto y traumatismo en sentido amplio o extenso. El primero es solidario con la existencia del yo. El traumatismo en sentido extenso puede ser constitutivo. Entonces, hasta aquí el tema en relación a la infancia abusada. Digo, nos estamos enfocando a la infancia, ¿verdad? Aunque sabemos que
este tema puede aplicar para cualquier edad, para cualquier género, en cualquier situación, pero hablamos de esa violencia o de ese abuso en los menores, en los niños, ¿verdad? Esperando que haya quedado clara la información, les doy las gracias por su atención.